clase vamos a hablar sobre el principio de orden público internacional. ¿Sí? Principio de orden público internacional aplicado al derecho internacional privado. Miren, es un principio vital para conocer el funcionamiento de nuestro sistema jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro derecho internacional privado. Para los que se incorporaron hace poquito, les estaba comentando que les dejé en mediación virtual unas unidades didácticas sobre competencia judicial internacional y sobre el sistema de fuentes, todo lo que tienen que saber en este curso de competencia judicial internacional y cómo se aplica en Costa Rica, y también un pequeño análisis comparado del sistema de competencia judicial internacional en España y también, bueno, pues en el ámbito de la Unión Europea. Miren, si nosotros nos adentramos al tema del orden público internacional, lo que nos viene a la mente es el orden público nacional, evidentemente. Hablar de orden público internacional es referirnos a un concepto abstracto, a un concepto jurídico abstracto. Es decir, tenemos que en primer lugar, indicar que el orden público internacional, como concepto abstracto, guarda relación con conceptos y con nociones relacionados con la seguridad del propio Estado, con el concepto de paz social, que iremos hablando poquito a poco y les seguiré explicando estos conceptos, ¿no? Bien. Hablar de orden público internacional es referirnos también a la existencia de una serie de cláusulas que van a estar contenidas en determinados tratados internacionales, en determinados instrumentos jurídicos internacionales, como pueden ser pues, todos los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, como vamos a ver, tener una serie de una cláusula donde se va a contener este concepto de orden público internacional. Como les decía, es hablar de un concepto abstracto y es hablar de un concepto también muy vinculado al principio de soberanía de los estados. Los estados, por antonomasia, siempre han sido muy prudentes, muy cautelosos en la incorporación de leyes extranjeras en su acervo jurídico, para que ustedes me vayan comprendiendo. Entonces, esta cautela derivada del principio de soberanía, donde digamos que bueno, pues para que ustedes me comprendan a nivel un poco, ¿no? Metafórico y jerárquico, lo más importante es el propio derecho emanado por parte de los estados, ¿no? En puridad de visión soberanista de los estados. Mi derecho propio, mi derecho español es el que vale, mi derecho costarricense pues es el que vale. En cambio, esto de que, bueno, pues que me introduzcan otro derecho, pues no vaya a ser que afecten alguna institución emblemática, alguna tradición jurídica emblemática de mi estado. Dirían, bueno, profesor, todo este rollo ¿para qué? Y ahora me van a entender. Pues, por ejemplo, se va a ser muy cauto a la hora de proteger determinados sistemas jurídicos relacionados, por ejemplo, con el concepto, puede ser con el concepto de familia, con el concepto de matrimonio. Y hasta hace bien poco, ¿verdad? Costa Rica, pues no admitía en su ordenamiento jurídico otro matrimonio distinto que el de hombre y una mujer. Era imposible introducir en el ordenamiento jurídico costarricense un matrimonio de personas del mismo género, del mismo sexo. Es decir, las personas que se hubiesen casado, ¿verdad? Los costarricenses en España, un español y un costarricense, del mismo sexo en España, y quisieran homologar esa sentencia en Costa Rica, les iban a decir que no, hasta que se aprobó la ley, y menos mal que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, ¿verdad? Toda una conquista de derechos humanos. Pero si no, les iban a decir que no. Y les iban a decir que no, ¿quién? En general, el órgano
los órganos jurisdiccionales, el juez encargado, ¿verdad?, el magistrado encargado de realizar pues, una homologación de matrimonio contraído en el extranjero por personas del mismo género. Y en base a que ese matrimonio no era válido, no era lícito, y es más, y ponía en peligro lo que se puede entender como paz social, determinados valores, etcétera, que están dentro de un sistema jurídico. Bien, pues por ahí van los tiros del principio de orden público. El principio de orden público está previsto, ¿verdad?, para garantizar, garantizar y conservar determinadas estructuras, determinados sistemas jurídicos frente a la influencia de leyes extranjeras que puedan poner en riesgo pues esos sistemas jurídicos. Y claro, y pueden poner en riesgo estos sistemas jurídicos de conformidad con la visión antropológica y cultural que ese Estado se ha dado, ¿no?, y que ha plasmado en sus leyes. Pero claro, es que esa visión antropológica y cultural de su acervo jurídico es sui generis. ¿En qué sentido es sui generis? Pues cada Estado va a tener su propia estructura o su propia visión antropológica, ¿verdad?, y va a positivizar sus instituciones y va, en estos casos, determinar si un matrimonio, qué tipos de matrimonios son los legales, entre comillas, los que son ilícitos o incluso no éticos. Por lo tanto, el concepto también vinculado del orden público es un concepto voluble, es un concepto que varía de un estado a otro, por la misma idiosincrasia antropológica de los propios sistemas jurídicos de los estados, ¿no? De acuerdo. Seguimos avanzando en análisis, en la reflexión de este concepto de orden público. Y hablamos de orden público internacional a diferencia de orden público nacional. El orden público nacional también está institucionalizado y está positivizado en normas, ¿verdad?, en normas de nuestro ordenamiento jurídico. España pues, tiene el concepto de orden público, igual que Costa Rica. Pero aquí introducimos el elemento internacional. Y no podría ser de otra manera, hablando de una clase en un curso de Derecho Internacional Privado, de nuevo, aparece el concepto internacional, que lo que nos va a decir, ¿verdad?, es que vamos a estar en presencia de un principio que está relacionado con normas extranjeras, con la imposición a otro Estado de normas extranjeras, del derecho extranjero, ¿no?, elemento de internacionalidad. Y claro, y hablar del principio de orden público internacional y referirnos también a nuestro hermano mayor, que es el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque la construcción del principio de orden público internacional nace en el ámbito, en el seno del derecho internacional público. Y como les había dicho, y seguimos, ¿no?, pues mencionando esa relación intrínseca y de necesaria relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, de nuevo, pues vamos a tener un aporte, un enriquecimiento que proviene del derecho internacional público para el derecho internacional privado. Y que se va a encontrar positivizado, como les dije, ¿no?, en tratados internacionales. Tratados internacionales que son derecho internacional público, pero que contienen normas de derecho internacional privado y que van a contener cláusulas, van a contener una cláusula donde va a estar materializado el principio de orden público internacional, como vamos a ver. Y por lo tanto, el principio de orden público internacional supone un mecanismo protector, un instrumento jurídico protector al servicio de los estados, para que en determinados supuestos pueda ese Estado decir no voy a aplicar esa ley extranjera porque viola, atenta, vulnera mi orden público, nuestro orden público que nos hemos dado. Entonces es una excusa, ¿verdad? Actúa como límite, por decir, el principio de orden público internacional actúa como límite a la aplicación del derecho extranjero. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Pero tenemos que ser también, y abro un paréntesis, muy cautelosos con la aplicación de este límite de orden público internacional.
como vamos a ver, y como así se pronuncia también en vuestros tribunales, vuestra jurisprudencia costarricense, igual que la española y otros países, ¿sí? No de todos, pero me refiero a países donde bueno, más consolidados, ¿no? Democráticamente, ¿sí? Y lo que le dicen es que hay que tener cautela y hay que aplicar con flexibilidad el criterio de orden público. Pero claro, hablar de criterio de orden público es también vincularlo al sistema de calificación que hemos visto y es vincularlo también al sistema de competencia judicial internacional. Y si no se aplica una ley extranjera en virtud de que esa ley extranjera, esa norma que sea, vulnera, ¿verdad?, el principio de orden público internacional, pues, está dentro de la prerrogativa, de la potestad de la función judicial para eludir la aplicación de esa ley extranjera, ¿no? Por lo tanto, podemos seguir reflexionando en este concepto, que es un concepto abstracto, y es un concepto abstracto, y indico de nuevo, ¿no? Por si no me han entendido, ¿no? Porque está vinculado con la paz social, sobre todo, y con la seguridad jurídica de los propios estados. Y el concepto de paz social y el concepto de seguridad jurídica son conceptos abstractos, sui generis, que en muchos casos hay denominadores comunes, ¿verdad? Pero en muchos casos difieren, como les dije, ¿no?, de un estado a otro, lo que entienden por seguridad jurídica, lo que se entiende por paz social. Evidentemente tenemos que ir también avanzando y anclando conceptos de paz social y seguridad internacional, conceptos que están en el plano del derecho global y que son asumidos por todos. Me estoy refiriendo, pues evidentemente, a los grandes conceptos elaborados en el sistema, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que entiende las Naciones Unidas por paz y por seguridad, ¿no?, como que entiende la Carta y que entiende la jurisprudencia de los tribunales internacionales en esta materia, ¿no? Por lo tanto, hablar del principio de orden público internacional es hablar de la necesidad de protección que tienen los propios estados, ¿sí?, frente a posibles injerencias externas que provienen de leyes, que provienen de un elemento extranjero, ¿no? ¿De acuerdo? Les había mencionado que a la pregunta de dónde procede el concepto de principio de orden público internacional tenemos que responder es una construcción que fue elaborada por el derecho internacional público, ¿verdad?, y como les dije, que se encuentra positivizada en múltiples instrumentos jurídicos globales, sobre todo en los tratados internacionales. Por lo tanto, los tratados internacionales materializan e institucionalizan las cláusulas de orden público internacional. Y los tratados internacionales, que me adelanto también a otras clases, ¿verdad?, van a materializar y institucionalizar los tratados internacionales con normas de derecho internacional privado, van a materializar y van a institucionalizar lo que podemos denominar los sistemas o las acciones de cooperación judicial internacional en el plano del derecho internacional privado. Esto lo iremos viendo, ¿no? Por lo tanto, y sacamos esta conclusión, de nuevo vemos aquí unas sinergias recíprocas o ayudas o auxilios mutuos entre el derecho internacional público y en el derecho internacional privado, ¿no? Insistir, de nuevo, ¿no?, sin la ayuda del derecho internacional público, el derecho internacional privado cojea, se queda corto, se queda limitado, no resulta plenamente efectivo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a poder encontrar la efectividad de los procedimientos de acciones de cooperación judicial internacional en materia de recobro de alimentos, de obligaciones de alimentos, etcétera, o de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, dictadas en otras instituciones fuera de nuestros países, sin la ayuda necesaria y precisa
de los tratados internacionales que positivizan todas estas acciones de cooperación judicial internacional, de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Bien, por lo tanto, el principio de orden público, como principio protector, como instrumento y mecanismo protector, va a proteger nuestros sistemas jurídicos internacionales, ¿sí? Van a proteger sistemas jurídicos internacionales, ¿sí? Perdón, nuestros sistemas jurídicos nacionales, ¿sí? No internacionales, nacionales, ¿sí? Por lo tanto, va a actuar como límite a los actos y contratos jurídicos privados realizados por personas físicas. Y esto es muy importante, y de nuevo lo explico y lo reflexiono. El principio de orden público, internacional así entendido, actúa como un límite a los actos y a los contratos jurídicos con elemento internacional realizado por las partes, personas físicas o jurídicas. De nuevo, me remito a la definición de derecho internacional privado. Por tanto, es un instrumento que actúa como limitativo al poder de las partes, actúa limitando la autonomía propia de las partes, ¿eh? De la autonomía propia de las partes. Hablar del principio de orden público es referirnos también y vincularnos a la función jurisdiccional, ¿sí? A la función jurisdiccional. A la función jurisdiccional, que es una de las funciones, como ustedes saben, clásicas de todos los estados, ¿no? Pues, como les dije, se encuentra íntimamente ligado a esta función jurisdiccional. Se encuentra ligado también al sistema propio de competencia judicial internacional. Entonces, hasta aquí toda la explicación más académica, ¿verdad? De lo que es este principio jurídico, que como muchos de los principios tienen un contenido abstracto y hay que visualizarlos correctamente, ¿eh? Y ahora nos tenemos que formular la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la gran conclusión que extraemos de todo lo citado? ¿Eh? De todo lo que hemos expuesto ahora. Pues la gran conclusión, la esencia, ¿verdad?, del principio de orden público internacional es que el mismo pues va a actuar como límite de aplicación de la ley, propio límite de aplicación de la ley extranjera, ¿no? La función, por lo tanto, jurisdiccional, la función jurisdiccional de nuestros jueces y magistrados se va a servir, se va a ayudar de este principio de orden público, ¿eh? Y para establecer todo un mecanismo de protección jurídica frente a la ley extranjera, cómo se ve, cómo amenaza esa ley extranjera, cuando se ve como amenaza a nuestro propio sistema jurídico, ¿no? Y miren, y hago una reflexión, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque toda esta construcción parte, como les dije, de la construcción del principio también de soberanía, de que el derecho propio es lo más, ¿no?, lo más importante, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, que las leyes extranjeras hay que agarrarlas con pinzas, entonces hay que analizarlas bien y hay que ser precavidos, ¿no? Cualquier acto o contrato que proceda, ¿verdad?, incluso del legítimo uso de la autonomía de la voluntad de las partes y que queramos hacerlo valer en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Pues hay que analizarlo, y entonces no vaya a ser que vulnere, ¿verdad?, que vulnere pues nuestro propio orden, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y hay que analizarlo sumamente con cuidado, ¿no? En definitiva, todo esto, lo que subyace, es el miedo al elemento extranjero, el miedo al elemento de internacionalidad que procede, ¿no?, de una norma extranjera, de un derecho extranjero. Y en definitiva, y hago un paréntesis, aunque esto lo vamos a hablar
cuando toquemos las clases tan bonitas que van a ser el derecho internacional migratorio. Esto lo que esconde también, este miedo, ¿no?, a la ley extranjera, también si lo llevamos al plano de migraciones, lo que esconde también es un miedo al propio migrante también, ¿no?, a la persona que emigra. La persona que emigra es titular, evidentemente, de unos derechos humanos, pero cuando aterriza en un país se produce una colisión con el ordenamiento jurídico. Él trae su propia, entre comillas, naturaleza jurídica, su propia nacionalidad, que bueno, pues que va a coexistir, ¿verdad?, con otro ordenamiento jurídico distinto, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente también un tema muy delicado, todo el tema denominado comúnmente de los contratos realizados de vientre de alquiler, comúnmente denominado. Todo el tema de la subrogación, ¿no?, de la gestación subrogatoria. Es decir, una persona, una mujer que por A o por B pues no puede tener hijos, ¿verdad?, y que decide irse a otro estado, donde esté reconocido el tema de esto de los vientres de alquiler, ¿verdad? Y entonces realizar esta operación. Y claro, luego, pues en ese estado, pongamos en Estados Unidos no en todos los estados, en algunos estados es lícito, pues es válido y bueno, pues le entregan, ¿no?, un bebé que en teoría es su hijo, ¿no? En teoría. Yo ahora voy a hacer una crítica de esto, ¿eh? Pero luego, claro, esto tiene, de nuevo, vuelve, ¿no?, para Costa Rica, ¿no?, para España, tiene que regular toda esta situación, en conformidad también con la ley española, costarricense. Y nos vamos a encontrar como, tanto en Costa Rica como en España, pues hay limitaciones a esto. Yo hago un paréntesis en esto. Como evidentemente soy un firme defensor del matrimonio igualitario, no podía ser de otra manera, procediendo, ¿no?, de una escuela vanguardista de derechos, y por eso soy un firme defensor. Pero en esto tengo mis dudas, y tengo mis dudas en el sentido de por qué. Bueno, porque el tema de los vientres de alquiler se materializa con un contrato de compraventa, donde se paga a una mujer que porte, ¿verdad?, durante el embarazo, pues un ser humano, ¿no? Y luego se entrega, ¿no?, ese bebé pues, a la contratante. Estamos en el plano mercantilista, una operación de compraventa de un ser humano, porque no es una donación. A mí me encantan las adopciones internacionales. Vamos a hablar sobre este tema. Y es muy bonito. Las adopciones internacionales, si analizamos los tratados internacionales que hay sobre adopciones internacionales, los míticos, deja claro en todo momento que se trata de un negocio de liberalidad, un negocio de donación, donde no cabe realizar operaciones de compraventa, donde no cabe entregar cantidades de dinero a una madre, ¿verdad?, para que te venda el hijo. Y ahora le voy a dar la palabra a Paul, termino con esta reflexión para que ustedes me entiendan, ¿no?, me malinterpreten, ¿no? Pues las adopciones hay el criterio de está prohibida vuestras leyes, de la ley de Costa Rica sobre adopciones que complementan las adopciones internacionales, la ley española es taxativa en el tema de las adopciones internacionales. Se prohíbe cualquier lucro. El único lucro permitido es, en su caso, ¿verdad?, el pago de honorarios a las denominadas ECAIs. ¿Qué son las ECAIs? Son las agencias tramitadoras de las adopciones internacionales. Pero se prohíbe taxativamente el pago a la mamá. Pero en cambio aquí no, en el tema de los vientres de alquiler.
Y esto ha sido objeto de debate y de manifestaciones, las últimas antes de la pandemia, en La Haya, en la ciudad de La Haya. Se estaba debatiendo las conferencias de La Haya, la necesidad, no digo que no, de articular, evidentemente, y es necesario articular un tratado internacional en materia de la subrogación gestada de los vientres de alquiler. Bueno, pues hasta La Haya se desplazaron multitudes de personas, de asociaciones feministas, ¿eh? En contra de este tema, ¿no? En contra de que se mercantilizaba pues en este caso, todo lo que hay en el negocio. ¿Y por qué? He leído un poquito sobre este tema, ¿no? Y es fácil de imaginar. Porque normalmente estas operaciones de compra de niños, que son de compra de niños, de bebés y todo esto, las mujeres que se contactan, ¿eh? Y las que al final, bueno, pues ellas van a tener, ¿no? Van a gestar, ¿no? En su vientre y se les paga por eso, son personas pobres, mujeres pobres, migrantes, refugiadas, en definitiva, mujeres en situación de exclusión y vulnerabilidad social, que necesitan el dinero para sobrevivir. Entonces, la decisión que toman se ve abocada por estados de necesidad. Bueno, pueden leer un poquito de esto, esto es para el debate, pero es muy interesante que sepan que allá esto está debatiéndose mucho y el movimiento, ¿no?, pro de la mujer, de los derechos, pues, habrá excepciones, pero la inmensa mayoría está en contra de esto. Paula, adelante. Buenas noches, profe. Nada más me gustaría tal vez hacer un eco en lo que usted estaba expresando en cuanto a la necesidad de la problematización acerca de este tema, ¿verdad? No solamente desde la teoría feminista, sino desde muchos otros ejes en los cuales también, digamos, si bien entiendo, bueno, en Costa Rica actualmente la maternidad subrogada se considera trata de personas, al igual que la adopción irregular, lo cual obedece un poco más a tratados anteriores acerca de los derechos de los niños y las niñas y la eventual mercantilización de los mismos y de las mismas, ¿verdad? Pero también de la disposición del cuerpo propio. Y entonces ahí yo creo que entra más la discusión de repente acerca del consentimiento, si este consentimiento es pleno, si se debe a una vulnerabilidad social, a una vulneración social más que nada, de índole interseccional la mayoría de las veces. Entonces es importante, yo sé que tal vez como hombre da un poco como de temor meterse en el tema porque no deja de ser, ¿verdad?, un asunto del cuerpo de las mujeres y cómo ejercemos, ¿verdad?, de pues lo que queramos con nuestros propios cuerpos, cómo disponemos de ellos. Pero sí es importante por lo menos problematizar si fuera a ser regulada, porque también entiendo el deseo y el derecho de las parejas homoparentales, específicamente de hombres, de tener una familia, sí debe pasar primero que todo por una discusión acerca del consentimiento, no simplemente una penalización sin más análisis, ¿no? Claro, muy buena reflexión, Paula. Este es un tema muy interesante para un trabajo de investigación, como les comentaba Paula, y muy acertadamente, ¿no? Consentimiento es vital. Es que básicamente, si analizamos lo que está pasando con muchas de estas operaciones, ¿no?, es que son operaciones mercantiles. Lo digo bien, ¿no? Operaciones mercantiles porque lo que hay es un intercambio de dinero, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las mujeres que se prestan, ¿verdad?, parece ser, ¿no?, según informes, ¿verdad?, de diferentes organizaciones internacionales, etcétera, pues están en el estrato social vulnerable. Y Estados Unidos, por ejemplo, muchas mujeres que se prestan son mujeres latinas o afro,
sobre todo latinas, que están en situación, son migrantes, en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, claro, hablar de consentimiento en esas circunstancias es muy delicado, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay un estado de necesidad. Evidentemente, dicho todo esto, es preciso abordar a través de un instrumento jurídico global, como es un tratado internacional, todo esto y ponerlo encima de las mesas, ¿no? Quizás ir analizándolo comparadamente con los tratados internacionales en materia de adopciones internacionales y partir también, pues, si lo reconocemos, si se reconoce este derecho, si se reconoce, habría que debatirlo, ¿verdad?, en el plano internacional, etcétera. Evidentemente tiene que ser desde un punto de vista de donación, ¿no? No un intercambio mercantilista, ¿sí? No una operación de mercado, ¿sí? Porque claro, es que aquí estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Entonces, evidentemente, es que es muy frío, ¿verdad?, comprar un bebé, ¿no? Es una operación de compra y venta de un bebé. Si tomamos el modelo de las adopciones internacionales, de la necesidad en su momento de realizar, como se hizo, ¿no?, pues varios tratados internacionales en el ámbito del sistema interamericano, aquí en el ámbito de la OEA y en el ámbito también de la Haya en materia de adopciones internacionales, ¿sí?, pues evidentemente se parte de un principio fundamental, ¿sí? Y el principio ese fundamental, aplicado también al tema, podemos aplicarlo evidentemente al tema de los bienes de alquiler, es, en principio, de adopciones internacionales es el principio tutelar de los menores, la búsqueda constante del bien de ese menor, ¿no? Eso en primer lugar, ¿sí?, la búsqueda constante del bien de ese menor. Y en segundo lugar, en todo momento que se prohíbe la obtención de un lucro, un beneficio por las adopciones. Se prohíbe taxativamente, y así queda positivizado en estos tratados internacionales, que son muy bonitos, muy interesantes, que ya hablaremos de pagarle, ¿no?, una contraprestación económica o de cualquier otro tipo, ¿sí?, asimilable económica a la madre, ¿no? Entonces, esto está en debate, ¿no? Esto está en debate. Y evidentemente, y ahí estoy de acuerdo con Paula, que tenemos que, en estos debates, ¿no?, hilar fino jurídicamente, y no solamente, bueno, pues articularlo, como a ustedes les gustará, ¿verdad?, o algunas, ¿verdad?, desde la propia filosofía más feminista, ¿no?, que está muy bien, etcétera, ¿no?, fantástico, ¿no?, a mí me encanta, ¿no? Pero sobre todo lo tenemos que articular desde el punto de vista de los derechos humanos, desde los estándares de los derechos humanos, desde la ética universal de los derechos humanos, donde entran dos sujetos fundamentales. Son dos sujetos que tienen que ser muy protegidos por los sistemas jurídicos. Son sujetos débiles que necesitan protección más que otros. Los niños y las mujeres. Entonces, esto, evidentemente, yo soy muy partidario de que esto se regule, ¿no?, de que se regule en el plano internacional, sobre todo para combatir y para evitar el tema de esas operaciones mercantilistas. Pero aún así, a pesar de la regulación, yo tengo mis dudas, y soy sincero, tengo mis dudas también de conciencia y éticas, como no las tengo en absoluto en el tema de los derechos, ¿no?, ¿verdad?, de que hay que implementar y que cuesta mucho implementar los derechos de los LGTB, ¿verdad?, en todo el sistema centroamericano. Esto hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Ya me dan Honduras y tal, que cada 2 por 3, bueno, ahora ya hace un año las nuevas elecciones pasa un poco menos, ¿no? Pero antes constantemente pues estaban amenazados, ¿no?, ¿no? Pero en estos temas, pues uno, profe, ¿no?, pues que yo tengo mis dudas, ¿no?, cómo se plantea. Bueno, yo personalmente lo que sí que estoy en contra es que sean operaciones mecánicas. Esto yo no lo veo, ¿no?
No lo veo porque me parece una mercantilización. Me parece reducir a una fábrica productora, ¿a quién? A la mujer. A la mujer. Entonces esto es muy delicado, muy delicado, muy delicado. Pero bueno, esto lo seguiremos hablando y si quieren comentarlo, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, por ahí va el tema del orden público internacional, para que lo visualicen. Si hay alguna más preguntas, pues me dicen, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Por lo tanto, en síntesis, principio de orden público internacional. Primer rasgo, mecanismo jurídico, vinculado, segundo rasgo, a la función jurisdiccional de los estados. Tercer rasgo, mecanismo jurídico vinculado a la función jurisdiccional de los estados que actúa como auténtico límite a la aplicación de la ley o de la norma extranjera. Cuarto rasgo, lo que va a proteger son determinados intereses nacionales que cada estado va a dilucidar y va a poner ahí como dignos en proteger o necesarios. Que digamos que la doctrina habla, ¿no?, de esa búsqueda, ¿no?, de esa paz social y de seguridad. Otros rasgos característicos es que se va a encontrar positivizado en los grandes tratados internacionales y normas de derecho internacional privado. Y por lo tanto sacamos una conclusión. Antes de ponerles ejemplos didácticos. La conclusión es que si una norma jurídica, un acto jurídico, un contrato, una sentencia judicial o arbitral atenta contra el orden público de un Estado, no va a ser aplicada, no va a ser aplicado ese acto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el principio de orden público en sí mismo, así entendido, despliega todos sus efectos con independencia, esto es muy importante, con independencia del rango normativo de donde proceda esa ley extranjera, da igual que sea constitución o norma jurídica. Estamos, en definitiva, ante una contradicción jurídica entre la ley material extranjera y la ley del foro. Contradicción jurídica entre la propia ley extranjera y la propia ley del foro. La ley del foro, me estoy refiriendo a nuestro propio sistema nacional, ¿no? Bien, ahora ya en la recta final les voy a poner, unos ejemplos didácticos, ¿sí?, de cláusulas de orden público internacional que se encuentran en tratados internacionales. ¿Sí? Pero simplemente quiero hacer otra reflexión en torno al derecho internacional privado. Y la reflexión que realizo como nota didáctica a mayores es que debemos visualizar el derecho internacional privado, que es apasionante y cada vez tiene más salidas, ¿no?, profesionales, laborales, está en constante movimiento. Todo derecho es un derecho vivo. Pero hay derechos con más intensidad. El derecho internacional privado es un derecho muy vivo. Y podemos entenderlo como una estructura, un sistema, que a mí me gusta denominarlo de canal de comunicación intercultural. ¿Por qué? Porque soy un apasionado también al estudio de la interculturalidad del derecho, de las normas, ¿no? Canal de comunicación intercultural. Yo soy un firme defensor de la interculturalidad aplicada al derecho. Soy un firme defensor del mestizaje. El mestizaje antropológico y cultural, por supuesto. Qué gusto, paréntesis, ¿verdad?, ¿no? Cuando uno pasea por París, grandes ciudades, puede ser también New York, Madrid también, ¿verdad?, o Barcelona, ¿sí? Pero sobre todo, bueno, yo últimamente no me viene a la mente París, ¿no?, de cada vez más, aunque se reciben críticas, ¿no?, pero cada vez se ve más ese mestizaje, o Londres, ese mestizaje cultural. Pues si esto lo extrapo, y esto es positivo, no es negativo. Mestizaje, cruce de razas, es un enriquecimiento para la humanidad. ¿Sí? Decir que es negativo, pues nos estamos adentrando en temas racistas, ¿verdad?, que hay que combatirlos. Y paréntesis también, ¿no?, por debajo de la epidermis todos tenemos lo mismo. Y hablar de canal de comunicación intercultural
es hablar de la existencia de diversos sistemas jurídicos. Es hablar de la posibilidad de que el derecho internacional privado establezca estos canales de comunicación intercultural entre diferentes normas jurídicas procedentes de diferentes estados, sistemas varios, y que conviven en armonía. Es la búsqueda de la armonización jurídica intercultural. Y esto lo llevamos al plano también de convivencia intercultural pacífica entre las diferentes razas, pueblos y fenómeno migratorio. Cuando toquemos el tema de derecho internacional migratorio, yo siempre comienzo hablando del derecho internacional migratorio como fenómeno. Y fenómeno en sí positivo, no negativo. Y luego lo argumento con razones también económicas. Canal de comunicación intercultural entre diversos sistemas jurídicos. Así debe ser el derecho internacional privado. Debe servirnos como auténtico puente de comunicación intercultural. ¿O acaso no es puente de intercultural? No estamos ante un puente o acueducto, ¿no? Como los romanos, esos fantásticos, ¿no? De Segovia, ¿no? Si ustedes fueron a España, visitan la ciudad de Segovia, ven ese magnífico acueducto de Segovia, y siglos y siglos, y eso no se cae. Intercomunicación, comunicación. Entonces, si nosotros visualizamos los grandes canales de derecho internacional privado, nos encontramos con el sistema de las Naciones Unidas. Nos encontramos en Latinoamérica, región Latinoamérica, con la OEA y con sus conferencias interamericanas de derecho internacional privado. Nos encontramos con el sistema de la Haya, o nos encontramos también con las reglas, con las normas procedentes de otra organización internacional que es la UNIDROIT, para la homologación, para la armonización de normas vinculadas con el comercio internacional. Y claro, y estas organizaciones internacionales, y sobre todo las míticas Naciones Unidas y de la Haya, son universalistas. Entonces, constantemente están elaborando, ¿verdad? Y pensando normas de derecho internacional privado, que lo que buscan es esta armonización. Ponerse de acuerdo entre diferentes normas procedentes de diferentes estados, ¿verdad? Con diferentes culturas, para buscar un estrato de denominador común, buscar siempre hay que buscar, y el derecho también lo que busca, es lo que debe buscar, es el denominador común, que es lo que nos une, lo que nos une y lo que puede generar paz social. Y como les decía al principio del curso de Derecho Internacional Privado, y a veces esto se pasa desapercibido y se habla del Derecho Internacional Privado, pero no se habla también, y a mí me gusta referirme a parte de canal de comunicación intercultural, referirme al derecho internacional privado como instrumento por antonomasia también para la búsqueda de esa paz global, paz social, que nos dice que debe ser buscada la Carta de San Francisco, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, ¿no? Porque a través de todo este conjunto de normas, de tratados internacionales de derecho internacional privado, pacificamos las relaciones del comercio internacional. Quédense con esto. El derecho internacional privado es un agente pacificador de las relaciones del comercio internacional. Modula, flexibiliza, establece soluciones a litigios, etc., ¿no? Y todo esto contribuye a la generación de espacios regionales, nacionales e internacionales de paz social en nuestro mundo, ¿no? Entonces, esto es una visión muy importante, ¿no? También para un objeto de trabajo de investigación, la función pacificadora, ¿no?, de paz social que tiene en sí mismo el derecho internacional privado y su vinculación con la Carta de San Francisco. Bueno, y ahora vamos a pasar, si ustedes tienen preguntas, reflexiones, dudas, lo que quieran, o curiosidades, ¿no?, sobre alguna materia. Me dicen, profesor, quiero hacer esta reflexión, tengo esta duda. ¿Sí? De acuerdo. Yo sé que a esta hora ya están cansados de muchas clases. Y ahora, en la recta final, simplemente lo que quiero es que ustedes visualicen con ejemplo, les voy a poner ejemplos didácticos. ¿Sí? Vamos a encontrar estas cláusulas de orden público.
Entonces, tenemos que visualizar que estas cláusulas de orden público internacional están en tratados internacionales de derecho internacional privado, ¿no? Entonces, por mencionarles algunos, no todos los voy a mencionar, evidentemente, pero les voy a mencionar un protocolo. Los protocolos, como ustedes saben, complementan, desarrollan, modernizan tratados internacionales, convenios internacionales. Entonces, les voy a mencionar un protocolo que procede del sistema de La Haya, ¿no? Y es un protocolo del año 2007, en concreto, de nuevo, el tema de las obligaciones de alimentos. El denominado protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias de La Haya. Repito, el protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias de La Haya, hecho el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya. Es un protocolo muy interesante, que se refiere, ¿no? Sí, básicamente se refiere al cobro internacional de las pensiones, ¿no? Y este protocolo surge para modernizar los tratados internacionales de La Haya sobre modernizar, ¿eh? La Haya siempre en vanguardia, ¿no? Modernizando, en vanguardia, ¿no? Como debe ser, quedarse anclado, ¿no? En lo vetusto, ¿no? No arcaico, sino evolucionando, ¿eh? Entonces, dice, tenemos que modernizar el convenio de La Haya mítico del año 56, que ya llovió bastante, ¿no? Y tronó, como se dice, y del año 1973. Y abro un paréntesis, ¿eh? Estos convenios de La Haya, que les estoy mencionando en materia de obligaciones de alimentos, van a actuar en su momento como norma de referencia de derecho comparado. Qué importante el derecho comparado. Para el diseño de la Convención en materia de obligaciones de alimentos propias que tiene el sistema interamericano. El sistema interamericano, no me gusta utilizar la palabra copiar, ¿no? Pero se hizo eco, ¿verdad? Del diseño, ¿no? Más que diseño, todo esto es una ingeniería jurídica, ¿sí? Y se hizo eco y sacó adelante una convención, la Convención Interamericana sobre Obligaciones de Alimentos, que lo estudiaremos, pero parte del sistema del año. Por lo tanto, es muy importante estudiar muy bien el sistema del año. Bueno, pues este protocolo, ¿eh? Tiene un artículo 13, ¿eh? Y el artículo 13 positiviza, institucionaliza todo lo que les dije ahora, todo esto que les hablé. Principio de orden público internacional. Entonces, yo lo voy a leer literalmente. Como les dije, no soy de leer muchos artículos, algunos centrales, pero los que leo son los más importantes y digamos los que hay que saber, los que hay que visualizar, no todos, sino los centrales, ¿de acuerdo? No se trata de saturar de conocimientos, sino se trata de discernir, ¿sí? Lo que es más importante, lo que es más esencial y que ustedes lo aprendan bien y no solamente va a pasar este curso, sino para siempre, ¿no? Lo tengan ahí. Bueno, pues el artículo 13 dice literalmente así. Dice, voy a leer, ¿eh? La aplicación de la ley determinada conforme al protocolo solo podrá rechazarse en la medida en que sus efectos fueran manifiestamente contrarios al orden público. Repito, la aplicación de la ley determinada conforme al protocolo solo podrá rechazarse en la medida en que sus efectos fueran manifiestamente contrarios al orden público. Ahí está el principio de orden público internacional, con elemento internacional, concepto abstracto, noción abstracto, que dice la doctrina, pero que la visualizamos perfectamente con todos estos ejemplos que les digo. En definitiva, es un mecanismo al servicio de los estados, ¿no? ¿Cuánto cuesta la firma de los tratados internacionales por parte de los estados? Cuesta muchísimo. Negociaciones intensas, ¿verdad? Se puede firmar y a lo mejor después ya no se ratifica, etc. Cuesta más la implementación, también cuesta más. Pero por lo tanto, el derecho internacional público, la acumulación de la sabiduría, ¿verdad? De siglos, ¿no? Se puede decir también. Pues evidentemente hay que plasmar, hay que dejar abierta una puerta, una llave, como un salvavidas a los estados, ¿no? Para que digan, bueno, yo lo voy a firmar, pero sé que si entra en litigio, si yo veo que el contenido de las obligaciones internacionales contenidas en esos tratados internacionales me va a afectar a mí como Estado, me va a afectar en mi orden interno, tengo una cláusula
que me agarro a ella, y aquí me agarro a este artículo 13, y digo, pues no, esto no se va a aplicar. Este acto, este contrato, esta sentencia que usted quiere reconocer, o lo que no, porque atenta contra el orden público. Bueno, pues esto, así pensado también, es muy inteligente, ¿no? La introducción de estas cláusulas, porque permite también, se hace pedagogía, ¿no? Diplomática, en el sentido, pedagogía diplomática, en el sentido de que se firme, ¿verdad?, el tratado. Bueno, pues otros ejemplos, ¿sí? Si nosotros visualizamos el sistema de las Naciones Unidas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, las convenciones míticas, los tratados míticos de Nueva York, ¿eh? Pues esas convenciones míticas también de la década de los años 50, y hablo de memoria, nos vamos a encontrar con un artículo que positiviza también, que introduce la cláusula de orden público, igual que estos. Son muy idénticos, son todos idénticos, la esencia es la misma, cambia la redacción, pero la esencia es la misma. Para terminar la clase, para no aburrirles más, ¿verdad?, con todo esto, a estas horas, ¿sí?, simplemente hacer una reflexión de cómo está esto del orden público internacional, el orden público, las cláusulas del orden público. Costa Rica, ¿qué dicen nuestros tribunales? ¿Qué dicen nuestros altos tribunales costarricenses? En definitiva, ¿cuál es la línea jurisprudencial de Costa Rica sobre estos temas? Pues es clara al respecto. Y la claridad de la línea jurisprudencial viene por tres elementos dados, ¿no? El primer elemento es que califica como una noción de origen indeterminado el concepto de orden público internacional. Parte de abstracto indeterminado. Abstracto indeterminado. Es la calificación que los altos tribunales de Costa Rica, estoy refiriendo, sobre todo, es una sentencia mítica, ¿sí? No se preocupen, que la tienen en unidad ciática, ¿no? Que bueno, pues es una sentencia 2000, yo les digo 2007, sentencia de casación de 2007, muy bonita, porque sentencia de casación 30637, tienen unidad didáctica, 2007, 6 de septiembre de 2007, porque se refiere y establece, ¿no?, las líneas maestrales en materia de cómo afrontar el tema del orden público. Entonces dice esta sentencia también, y así les extraigo estas conclusiones, dice, miren, no se debe aplicar de una forma rigurista el principio de orden público internacional. Nuestros jueces y tribunales tienen que aplicarlo basándose en la flexibilidad, ¿eh?, no de una forma radical, como se venía anteriormente practicando. Por eso, aquí hemos vivido un punto de inflexión, también en España, es cierto, ¿sí? Y en múltiples países se ha vivido este punto de inflexión, ¿no? Puede ser de otra manera, y también en Latinoamérica puede ser de otra manera, porque en Latinoamérica está muy presente el principio de soberanía, ¿no?, frente a la injerencia de lo externo, ¿no? Y no puede ser de otra manera, también por la propia historia latinoamericana, historia sufriente latinoamericana. Lo que los esfuerzos, eh, eh, lo que costó, iba a decir, lo que costó la independencia de los países latinoamericanos. Por lo tanto, el principio de soberanía está muy unido a esa propia historia de la independencia de los países latinoamericanos. Y dice más, esta sentencia de casación, modelo, ¿no?, a seguir, ¿no? Por lo tanto, deberá ser modulado. Y digo literalmente, el principio de orden público dice deberá ser modelado. Aplicar flexibilidad, adecuando, en definitiva, a la hora de aplicar modulación y flexibilidad, tiene que ser flexibilizado, realizando una interpretación con las circunstancias fácticas del caso concreto, del litigio que tenemos. ¿De acuerdo? Pues tenemos que escaparnos de todo radicalismo, la función jurisdiccional no tiene que decir, bueno, pues a la mínima, pues esto es atenta contra el orden público y tal, sino hay que aplicar y dotar de esa flexibilidad. Y evidentemente a la hora de interpretación, ¿verdad?,
tenemos que tener presente no solamente el sistema de puentes, ¿no? Pero también tenemos que tener presente también esa maravilla de construcción jurídica que ustedes utilizaron, que fueron míticos, históricos en el continente latinoamericano, fueron los pioneros, por delante del sistema interamericano de derechos humanos también. Estoy refiriendo al control de la convencionalidad, esa capacidad que tiene un juez de controlar, ¿verdad?, lo que tiene en su escritorio y decir, esto está vulnerando, está conforme, ¿no?, los tratados internacionales debidamente suscritos por Costa Rica y especialmente el control de convencionalidad vinculado y referido a esas normas internacionales que son normas de derechos humanos. Bueno, queridos alumnos, terminamos la clase por hoy. Si alguien tiene alguna duda, yo me quedo. Animarles también a los que les guste, que ahora cada vez más van conociendo este derecho internacional privado, los que se animen, los que quieran realizar un trabajo final de grado sobre un tema internacional privado, con gusto yo les puedo asesorar. Hay temas muy bonitos y muy pioneros que podemos abordar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, bueno, con entera libertad, pero bueno, como dicen ustedes, estoy a la orden. Vale. Bien, vamos a ver. Sí, bueno, si tienen alguna duda y todo esto, pues me quedo. Yo sé que uno de ustedes quiere tener una reunión, me lo digo, bueno, pues me quedo con él. Y si no, pues nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir avanzando con el programa. Y bueno, decirles también, de nuevo, tienen mi WhatsApp. Y me gusta comunicarme por WhatsApp porque es muy pragmático. Como no estamos en el aula física, sino pues estaríamos hablando, ¿no?, y compartiendo dudas y luego de la clase, etcétera, tomando un café y debatiendo temas, y con tertulias jurídicas, eso es bonito también. Pero seguimos en la pandemia, todo eso, entonces yo ahí tiene mi WhatsApp. Cualquier duda, por favor, dudas de esto, de trabajo de investigación, dudas de becas, también, por favor. Bueno, pues que están ya en la recta final, yo insisto mucho, ¿no?, en todo esto, ¿no?, de cursar estudios fuera, en España, de verdad, que les pueda ayudar, asesorar, para eso estamos. Bueno, saludos, cuídense la salud, por favor. Gracias, profe, buenas noches.